Antes de comenzar, primero quiero mencionar que en el código en C puedes escribir comentarios y esto los ignora el compilador. Existen dos maneras. La primera son para los comentarios de una sola línea, con el cual si colocas / podrás escribir cualquier comentario para que te sirva como documentación. La segunda manera se utiliza para escribir comentarios de múltiples líneas. Para escribir esos comentarios, escribes la combinación para abrir el comentario, la cual es / y seguido de un asterisco. Y para cerrarlo, es primero el asterisco y después el /. De esta manera, todo lo que tú coloques dentro de ahí también será ignorado por el compilador. Aquí te muestro un ejemplo. Si compilamos, verás que nuestro código no sufre ningún cambio debido a los comentarios. Ingeniería con Platón. Ahora sí viene lo bueno, la práctica de lo que comentamos en el video anterior. Para que se puedan utilizar los tipos de datos en el lenguaje de programación en C, se necesita declarar una variable en la cual se pueda almacenar esos datos. El término variable indica que durante la ejecución del programa puede cambiar su valor, aunque es importante saber que solamente se le puede asignar un nuevo valor si es de su mismo tipo de dato. Declaramos una variable del tipo de dato char, en este caso le pondré carácter. El nombre de la variable contiene letras y números, pero no puede comenzar con un número, además que es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Para asignarle un valor a una variable se debe colocar el carácter igual y después colocar el valor. En este caso, para colocar una letra se debe hacer entre comillas simples. En este caso colocaré la letra A minúscula. Para imprimirla en consola escribimos la función print y dentro de las comillas dobles debemos escribir el carácter de porcentaje seguido de la letra C. De esta manera le indicamos a la función que ahí debe de reemplazarlo por un tipo de dato carácter. Pero para que le indiquemos que se refiere a nuestra variable, le debemos de colocar una coma después de las comillas dobles y escribir el nombre de nuestra variable. De esta manera, si guardamos, compilamos y ejecutamos, podremos ver nuestro carácter. Para declarar un tipo de dato entero, escribimos el tipo de dato int, después escribimos su nombre de variable que tendrá. En este caso colocaré número como nombre de la variable y le asignaré un 10. Para imprimirlo, coloco la función print y como es un entero, en lugar de escribir la letra C, escribiré la letra D de decimal. Y siguiendo el mismo orden que utilizamos para imprimir el carácter, coloco el nombre de la variable número después de la coma. Compilamos, ejecutamos y podemos ver que nuestro valor 10 se ve en consola. Para declarar un tipo de dato flotante, escribimos el tipo de dato float, después su nombre de variable que tendrá. En este caso, colocaré flotante como nombre de la variable y le asignaré un 5.23. Y para imprimir un valor de tipo flotante, coloco la función print y como es un flotante, en lugar de escribir la letra C o D, escribiré la letra F de flotante. Y siguiendo el mismo orden que utilizamos para imprimir el carácter y el entero, coloco el nombre de la variable flotante después de la coma. Compilamos, ejecutamos y podemos ver que nuestro valor 5.3 se ve en consola. Para declarar un tipo de dato double, escribimos el tipo de dato double, después su nombre de variable que tendrá. En este caso, colocaré doble_flotante como nombre de la variable y le asignaré un 7 puntos seguido de muchos números. Y para imprimir un valor de tipo double, coloco la función print y como es un double, puedo escribir la letra F de flotante. Cabe recalcar que para poder ver sus puntos decimales completos, puedo colocarlo de esta manera. Coloco el carácter de porcentaje, seguido de un punto y el número de puntos decimales que quiero que se muestren en la consola. En este caso colocaré un 10, seguido de la letra F. Compilamos, ejecutamos y podemos ver que nuestro valor se ve en consola. Para declarar un tipo de dato long, escribimos el tipo de dato long después de su nombre de variable que tendrá. En este caso, colocaré variable_long como nombre de la variable y le asignaré este valor grande. Y para imprimir un valor de tipo long, coloco la función print y como es un long, puedo escribir la letra LD de long decimal. Y siguiendo el mismo orden que utilizamos para imprimir el flotante y los demás, coloco el nombre de la variable _long después de la coma. Compilamos, ejecutamos
y podemos ver que nuestro valor se ve en consola. Datos importantes por considerar. Solamente se puede declarar una vez la variable con su tipo de dato. Es decir, que cuando quieras utilizar la variable por segunda vez para asignarle un valor, ya no es necesario escribir el tipo de dato del cual pertenece. Únicamente escribiendo el nombre de la variable es suficiente, como se muestra con la variable número. Segundo, cuando le asignas un valor a la variable, cuando la estás declarando, a ese proceso se le llama inicialización de la variable, pero no es obligatorio inicializar la variable al inicio. El compilador por defecto le asigna el valor 0. Procederé a quitar el valor de la variable flotante y compilaré. Como ves, no nos mostró ningún error, y su valor es 0. Tercero, si quieres saber cuántos bytes soportan tus tipos de datos en tu computadora, puedes imprimirlos si los colocas dentro de la palabra reservada sizeOf, la cual te devuelve el valor de lo que le mandas en bytes. Veamos el ejemplo con el tipo de dato char. Y como te das cuenta, puede almacenar un byte. Y de igual manera procedemos a escribir los demás tipos de datos para saber cuánto pueden almacenar. Aquí colocaré algunos saltos de línea para que no quede amontonado en la consola. Como puedes ver, esos son los bytes que soportan en mi computador por cada tipo de dato. Ahora, veamos este caso. Creamos un tipo de dato short, el cual nos dice que puede almacenar 2 bytes, según mi computadora. Y su valor decimal máximo es de 65.535, porque ocupa 2 bytes, o sea, 16 bits. Creamos la variable a la que le pondremos overflow y le asignamos ese valor. Procedemos a compilar, ejecutar y miremos qué pasa. Oh, ¿por qué nos dio un valor negativo? No se parece en nada a su valor que le asignamos. ¿Ya te diste cuenta por qué? ¿Recuerdas cuando hablamos en el video anterior de que por defecto estos tipos de datos son con signo? Eso significa que el último bit no está disponible, ya que lo utiliza como signo el compilador. Entonces, su valor máximo que puede alcanzar con signo es de 32.767. Si corregimos ese valor, vemos cómo lo imprime en la pantalla. Lo que significa que a partir de ahí, si le sumamos un 1, nos dará un valor diferente, ya que sucede un overflow, como se ve en la consola. Esto igual nos daría lo mismo si le colocamos explícitamente la palabra signed. Ahora, para aprovechar todos sus bits, se coloca la palabra unsigned, la cual almacena solo valores positivos. Puedes mirar la parte 1 de tipos de datos y variables para entender la teoría de esto. Si creamos una variable y le colocamos el mismo número que con el signed, veremos que este sí conserva su valor real. Interesante, ¿verdad? Aquí tú ya puedes utilizar su valor máximo, que era de 65.535. Este es un tema interesante, ya que en el mundo de los embebidos suelen ocurrir errores de este tipo porque sobrecargan una variable con un valor que excede su capacidad. Así que trata de practicar. Sigue probando más cosas con las variables y ponme en los comentarios si descubriste otro comportamiento interesante. En el siguiente video hablaremos sobre cómo almacena el programa las variables en memoria, así que no te pierdas el siguiente video porque es muy importante. Nos vemos.